Por eso vamos a recibir por segunda vez en este ciclo a José Luis Adjian, ex subsecretario de Salud Pública, actual diputado por el departamento de Montevideo por el Partido Nacional. José Luis, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y resalto una vez más el formato que me parece muy interesante, muy novedoso para lo que es los medios de comunicación en Uruguay y que bueno, los vengo siguiendo también día a día y me parece muy interesante todo lo que hacen. No solo en el diario, sino también acá en la radio, en el café, que es muy interesante y novedoso. Muchas gracias por eso. Breve comentario sectorial, interno, para empezar, porque lo estábamos hablando fuera de micrófono. Vos en la actualidad sos parte de lo que todavía no tiene un nombre oficial, pero es el nuevo sector que se está conformando en torno al senador Martín Lema, ¿está bien? Exactamente, nosotros con el liderazgo de Martín Lema es que decidimos formar un nuevo sector con el exministro Nicolás Martinelli, el diputado Laizola, el intendente Alejo Umpierres y bueno, dirigentes y hay compañeros de todo el país. Un nuevo sector. En Montevideo seguimos con la lista 404 y estamos formando este nuevo sector en busca de mirar para adelante, en busca de volver a ganar las elecciones y en busca de darle al Partido Nacional un nuevo recomienzo, si se quiere, pensando en el 2029. Lo que hay que entender es que en Montevideo, por lo menos, la lista 404 será de este nuevo sector, que todavía no tiene un nombre oficial, y aire fresco el sector al que ustedes pertenecían antes, seguirá existiendo en paralelo con otros dirigentes que se han quedado en esa agrupación. O sea, ahora hay como una convivencia en paralelo en dos agrupaciones distintas de gente que antes estaba junta. Esto es sano que suceda en el partido. Estos movimientos son sanos que surjan porque son nuevos comienzos, es movimiento. Tampoco es sano que haya un partido hegemónico. Entonces, en ese sentido, Aire Fresco va a continuar con los compañeros que están y que decían continuar y nosotros estamos comenzando este nuevo sector, este nuevo desafío, mirando hacia adelante. Hechas estas aclaraciones sectoriales, pasando a uno de los dos grandes temas de los que vamos a hablar, la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza. Hoy es un día, lo hablábamos con Galo hace un ratito, de plenario de la Cámara de Representantes, simplemente para formalizar lo que será un llamado a sala de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que va a ser interpelada por el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. El Partido Nacional apoya esos pasos que la oposición o la mayor parte de la oposición quiere dar con respecto a Danza. Entiende que hay incompatibilidad entre el rol de Danza como presidente de ACE y distintas actividades, hasta donde entiendo, en lo privado, pero también en lo público, que Danza desarrolla por su rol docente, también cuestionan eso. Y la primera pregunta disparadora es, ¿por qué? ¿Dónde están las inconsistencias que harían incompatible lo uno con lo otro? Bueno, yo te venía escuchando en la nota previa todo lo que manejaban. Entendemos que la interpelación llegamos después de un largo proceso, porque esto no es que surge esta semana. Venimos denunciando el tema y venimos exigiendo respuestas a las autoridades, tanto el presidente de la República como la ministra Lustenberg, desde hace 3 meses por lo menos, sobre esta situación de incompatibilidad con el presidente de ACE. Porque el presidente de ACE no puede ser presidente de ACE y trabajar en 3 mutualistas, no puede ser presidente de ACE y dar clase de manera remunerada en la UDELAR, cobrando la mitad del sueldo a través de la comisión de apoyo que depende de ACE, no puede tampoco ser el director de la revista médica, que se pidió licencia, pero esto fue luego que surgió toda esta denuncia, y en definitiva también sabemos que tiene un ingreso del Fondo Nacional de Recursos por su declaración jurada y que había otro ingreso también de la ANI, o sea, estamos hablando de 7, 8 trabajos para lo que tiene que ser un cargo de dedicación full time y dedicación exclusiva, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político, porque estamos hablando de lo que hablaba el diputado Galo, dirigir el principal prestador de salud del Uruguay. Entonces, tenés que tener la cabeza puesta en dirigir el prestador de salud, no en otras 7 u 8 actividades. Ahora, el término dedicación exclusiva, porque hay una cantidad de normas que se invocan, ya repasaremos, surgirán algunas, ¿no? Y también hay múltiples informes jurídicos que dicen sobre el mismo tema cosas a veces opuestas, ¿no? Pero el término de educación exclusiva yo no lo leía en ninguna norma. Me perdí de algo. Desde el punto de vista político, nosotros entendemos que tiene que estar exclusivamente dedicado a la tarea de dirigir ACE. Desde el punto de vista de la legalidad, marca las incompatibilidades. El artículo 200 de la Constitución y también las leyes siguientes marcan las incompatibilidades de ser presidente de ACE y trabajar en otras instituciones dedicadas a la salud, como son los prestadores que contratan con ACE, que compiten con ACE y que en ese punto también ahí está la incompatibilidad. Sobre los informes jurídicos, sobre todo creo que el Frente Amplio, en este caso el presidente de ACE, se toma el informe de Del Piazzo. Parece que Del Piazzo es inducido
debido a una situación que no es la realidad. ¿Cómo es eso? Porque, claro, se hablaba del médico consultante, que tú lo discutías con el diputado Galo, y el propio diputado Galo tampoco te supo ser tajante en el decir que el consultante no es médico clínico o es médico especialista. Dijo que en algunas ocasiones puede trabajar en policlínica y en otras no. En este caso, el consultante o para dar clase es en una institución educativa. Las mutualistas no son instituciones educativas. El consultante, o en este caso la función del doctor Danza, es como la función de cualquier médico especialista. Me imagino que tú vas a un especialista, un cardiólogo, por ejemplo. Vas a un médico general y te da un pase para ver al cardiólogo y tú pedís hora a través de la página web, a través de los mecanismos de agenda, etcétera, etcétera. Esto es similar con el doctor Danza, o sea, está cumpliendo la función de médico especialista, no consultante, porque aparte el usuario pide hora con el médico y el doctor Danza le manda estudios, le manda análisis y todo y le da devolución al usuario, no al médico que mandó originalmente. Entonces, esa figura de consultante que fue inducido el doctor Del Piazzo no es en los hechos porque el doctor Danza trabaja como médico especialista. Y a su vez hay algo en el informe que si lo leen lo van a ver, que el doctor Del Piazzo habla de que el cargo de honorario, de dar clase de manera honoraria, es por el honor de cumplir esa función. Interpreta que el término honorario remite es a eso honorable. Y no a que no haya dinero de remuneración. Exacto. Entonces, ahí hay grandes temas con ese informe, que luego los informes que nosotros pedimos, y un informe que ustedes lo dieron anoche, que es el que viene de la UDELAR, que pedí yo a través de la Comisión de Salud, con el diputado Nifuri, habla de que el Instituto de Derecho Constitucional de la UDELAR también va a emitir el informe, que no lo tengo, pero lo leí en la prensa, de que establece incompatibilidades también con el doctor Danza. Y ahí es la UDELAR que establece esas incompatibilidades. No es ni un estudio contratado por nosotros, pedido por nosotros, ni alguien que lo pida desde el propio Frente Amplio. Es la propia UDELAR que habla de incompatibilidad. Sí, la diaria publica la versión preliminar o el avance de ese informe. Que lo leí con ustedes porque no me llegó. Así que vemos que hay incompatibilidades también desde el propio Instituto de Derecho Constitucional de la UDELAR. Ya no depende de nadie, sino que desde la UDELAR. Entonces, en ese punto, creo que aparte es una situación que se está queriendo defender lo indefendible. Que sea presidente de ACE, trabaje en 3 mutualistas, trabaje en la UDELAR, que marque tarjeta, algo que no estamos conversando ahora, marca tarjeta y no va a trabajar. Eso con respecto a qué responsabilidad. A la de dar clase en el Pasteur, marca tarjeta y él mismo declaró que va en el auto haciendo cosas de la UDELAR. Bueno, él declaró que trabaja a distancia, que es una modalidad que hoy existe, digamos. El resto de los profesores grado 5, hasta donde yo tengo conocimiento, se da clases en el mismo hospital. No arriba del auto, yendo a Tacuarembó, yendo a donde sea. Porque aparte cuando no está arriba del auto, entonces no cumple. Ya cumple profesor solo de clínica médica, estamos hablando de esa responsabilidad, ¿no? ¿Cumple solo cuando va en la carretera? Si está acá en la oficina, ¿no lo cumple? Aparte de ese tiempo, ¿no sería mejor dedicarlo a ACE que a marcar tarjeta y cumplir en la UDELAR? Pero aparte son los recursos de ACE, porque es el auto de ACE, el chofer de ACE, el teléfono de ACE, el tiempo dedicado a ACE que está dando clase a la UDELAR. ¿Y la UDELAR lo permite eso? Nos gustaría saber si hay más casos donde se marque tarjeta a distancia, que es un mecanismo que aparentemente está permitido, y no se cumpla con ese horario o no se cumpla con esa función. ¿Eso lo permite la UDELAR? La UDELAR vino al Parlamento a pedir presupuesto para llevar adelante políticas que entendemos que son beneficiosas y yo las voté. Ahora, ¿tienen recursos en profesores que marcan tarjeta y no trabajan? ¿Qué pasa con otros funcionarios que marcan tarjeta y no trabajan? ¿Cuál es el mensaje al resto de los trabajadores de ACE? Si mañana un trabajador en un hospital marca y no va, ¿qué legitimidad tiene el presidente de ACE para iniciar un proceso, un sumario, una investigación administrativa? Si él hace lo mismo. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Ahora, ¿está bien decir marca y no trabaja cuando él lo que dice es trabajo a distancia? Bueno, a la misma hora que está marcada la tarjeta están las recorridas subidas de ACE, ¿no? Están los relojes que están marcando la misma hora, el mismo día, que están todos en las redes sociales, en los videos que están subidos. Entonces, es difícil que esté trabajando y esté recorriendo el hospital o esté en una actividad del Ministerio de Salud Pública a la misma hora que tendría que estar trabajando para la UDELAR. Vamos. Parece que quedan abrazados a una situación que es indefendible. Es indefendible. En este juego, que nos podría llevar horas de repasar informes que van para un lado, que van para el otro. De hecho, el diputado Galo nos recordaba que en las próximas horas van a llegar al Parlamento 2 informes que todavía no se tienen. Uno, el que publicó la diaria, que vos mencionaste, proveniente de la UDELAR, y otro de la Universidad Católica, del que todavía no habíamos hablado, así que habrá
más novedades, digamos, para este boletín en un rato nada más, ¿no? Pero por tomar simplemente uno, porque aparte proviene de un lugar en el que vos te desempeñaste, el Ministerio de Salud Pública. Cuando surgió la discusión hace meses atrás, los servicios, la división de servicios jurídicos del Ministerio de Salud Pública, con la firma de su representante bajo el actual gobierno, Martínez Posto, hizo un informe dirigido a la ministra Lustenberg, que por lo que interpreto no se fijaba tanto en la cuestión del vínculo con la UDELAR, sino con las prestadoras privadas, que son 3 en el caso de Danza Médica Uruguaya, Asociación Española y una radicada en CAMS de Soriano. Ahí está, en Mercedes Soriano. Y dijo textualmente, expuesto en ese informe de los servicios, insisto, jurídicos del Ministerio, que no está inmerso en ninguna de las prohibiciones, danza o limitantes, ya que a nivel privado no ocupa cargos que dependan de ACE y tampoco desempeña profesiones o actividades que se relacionen. Agrega que realiza labores técnicas profesionales en otros prestadores de salud diferentes a ACE, sin participar de los órganos de dirección o control de esas instituciones y por ende concluye que no existe violación alguna. ¿Qué opinión tenés con respecto a esta lectura? Primero, del tema de la forma, el profesional que tú citás es funcionario de ACE. ¿Es Posto? Está en comisión en el MSP, pero funcionario de ACE. Depende de Danza. Ya ahí tenemos un punto. El segundo, lo que dice el informe desde el punto de vista jurídico, contrarrestando con otros abogados, con abogados independientes, como el caso del Derecho Constitucional de la UDELAR, del Instituto de Derecho Constitucional, no tiene nada que ver. Porque aparte, la normativa habla de vínculos, directa o indirectamente, y él vínculos tiene, porque trabaja para los prestadores. Porque aparte, la mayor parte de sus ingresos provienen de la actividad privada, no de ACE. Entonces, desde el punto de vista jurídico, para nuestro entender, y los asesores y los juristas que consultamos, y la UDELAR que emitió el informe, es incompatible. Desde el punto de vista oportunidad o político, la mayor parte de sus ingresos provienen de la actividad privada. O sea, ¿qué tiempo le dedica a ACE y qué tiempo a la actividad privada? Cuando tú tenés mucha más dependencia económica de la actividad privada. Entonces, es difícil de defender. Es difícil de defender. Creemos que hay que ser tajante, creemos que estamos llegando a un punto donde no hay marcha atrás y el presidente de ACE debe tomar una decisión y tiene que renunciar a ACE. Tiene que renunciar a ACE. Ahí me estás adelantando una pregunta que tenía guardada para más adelante, porque hay quienes dicen la solución podría ser otra, pero no me quiero apurar. Antes de ir a ese punto, recién aludiste, me parece, a la redacción del artículo 200 de la Constitución, cuando habla de que bueno, no se puede ocupar cargos en directorios de, en este caso, una entidad pública como ACE, y directa o indirectamente, esa es una expresión textual, tener vínculos con, en este caso, determinadas organizaciones privadas. Galo recién dijo que esa forma de redactar, que casi que después es reproducida en el artículo 9 de la ley que crea ACE como servicio descentralizado, es muy vaga. Es decir, que eso debería precisarse, cambiarse, afinarse en términos de redacción a futuro. ¿Compartís esa visión? Bueno, ahí la pregunta es para los constitucionalistas. Según lo que nos informan, las normas de transparencia son amplias. Lo explicaba Sotelo en estos últimos días, que son amplias justamente para tener un alcance general y no particular. En este caso, vínculos directos e indirectamente, es claro, él trabaja en una mutualista, tiene vínculo, directamente tiene vínculo con la mutualista. No hay que ser más claro. O sea, ¿cuál podría ser el indirecto? Y yo qué sé, capaz que ser socio de ser usuario, no sé, quizás, pero trabajar en una mutualista, ¿alguien puede dudar de ese vínculo directo con la mutualista? Si le paga el sueldo. No solo le paga el sueldo, la mayoría de sus ingresos vienen de las mutualistas. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir, que Danza no tiene vínculo con la mutualista? El vínculo está demostrado. Lo que pueda dar clase. Ahora, la normativa es clara, la clase tiene, la docencia tiene que ser honoraria. Y él cobra por comisión de apoyo y cobra por la UDELAR, por comisión de apoyo, donde depende de ACE la comisión de apoyo. Pongo una pausa ahí por lo siguiente. 2 precisiones y después pasamos a otras cuestiones, porque si no se nos va la nota con esto. Pero bueno, es un tema
que está abierto y se va a resolver. Lamentablemente estamos discutiendo esto en la salud y no estamos discutiendo otras cosas. Ahora pasaremos a otras discusiones que no sé si son las que mencionaba, pero el pasaje del artículo 200 de la Constitución al que aludía, volviendo a lo de directo o indirecto, dice: tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenecen. Es decir, el directo o indirecto no hace referencia a si Danza, en este caso, tiene vínculo con una prestadora, que lo tiene, eso es indiscutible. En todo caso, estamos discutiendo qué tipo de vínculo es, sino si esa actividad justamente está relacionada con la institución. Por ejemplo, si Danza controla a las mutualistas, y hay quienes dicen, como ACE no controla, no tiene un rol de contralor sobre ni la española, ni CAMS, ni Médica Uruguaya, son dos prestadoras, una pública y las otras privada, puede desempeñarse sin problema. O sea, hacen esa interpretación. Pero ACE la contrata a las prestadoras. El problema está ahí. Y claro, contrata a los prestadores. Compra servicios. Compra servicios de los prestadores. Entendemos que es muy claro esto. Pero bueno, por algo hoy Danza va a ir a la bancada con Lustenberg. Yo creo que ya no da para más, es muy claro. Después lo de la marcar tarjeta no ir, lo del sueldo remunerado de la docencia, hay un montón de cuestiones que hacen a este caso, el caso Danza, como algo que hace meses que venimos denunciándolo, y me parece que ha llevado la soberbia de las autoridades, ha llevado a este punto donde nosotros nos mantenemos desde el primer momento con la misma idea, con la misma tesitura y con la misma cuestión de que no puede, es ilegal. Es incompatible, es inoportuno. Entonces, vos cuando estás en la función pública, tenés que elegir. O vas por la gloria o vas por la plata. En este caso, Danza elige la plata. Y acá en la función pública es más la gloria que la plata. Cualquiera de los que nos dediquemos a esto, sabemos que hay que hacer resignaciones. Entonces, cuando se lo habían ofrecido o eventualmente luego cuando surgen todos estos temas, tiene que optar. Y en este caso creo que llegamos a un punto, por los trascendidos, por los dichos, por todo lo que hemos continuado, que ya me parece que es inoportuno que se continúe con esta presidencia de ACE. Para cerrar este tema, vos recién decías, Danza, cuando salga el informe de la JUTEP esta semana, debería renunciar a ACE. Hay quienes dicen, si el informe de la JUTEP fuera crítico, estableciera alguna crítica o señalara la existencia de incompatibilidades, también Danza tendría otra opción, que es dejar todos sus trabajos privados y quedarse con ACE y permanecer como presidente del organismo, en este caso del servicio descentralizado ACE. Interpreto que no es una eventual solución, deberían pasar muchas cosas en el medio para que se llegue a ese escenario, pero si se llegara, que te convenza. ¿Es así? Pero estamos hablando de cuestiones hipotéticas. Sí. Entonces, vamos a ver cuál va a ser la decisión del Frente Amplio y la decisión de Danza, si van a seguir con esta situación agarrado y abrazado a una inconstitucionalidad, abrazado a sueldos o actividades privadas, o van a hacer lo que tienen que hacer. Ahora, eventualmente, si eso pasa, lo discutiremos en el seno de la coalición, cuáles van a ser los pasos parlamentarios a dar. Yo creo que si eso continúa y si Danza renuncia a la actividad privada y continúa en ACE, va a seguir siendo un presidente cuestionado. Va a seguir siendo cuestionado porque pasaron 3 meses. ¿Te lo tuvo que decir la JUTEP? ¿No te diste cuenta antes que no podías trabajar en 3 lugares, dar clase remunerada, que tener estas incompatibilidades, que ir en el auto trabajando para lo Odelar en el tiempo de ACE, que marcar tarjeta y no ir a trabajar? ¿No te diste cuenta antes? ¿Te lo tiene que decir la JUTEP? ¿A Lustenberg se lo tuvo que decir la JUTEP? ¿Al presidente Orsi se lo tuvo que decir la JUTEP? Entonces sigue siendo un presidente cuestionado, pero no cuestionado ahora, cuestionado porque en plena ola de frío en invierno dio una conferencia el lunes por una alerta roja y el miércoles se fue de vacaciones. Cuestionado porque lo primero que hizo cuando llegó a ACE fue aumentar los sueldos de adjunto, de secretario, de gerente, etcétera, etcétera. Y fíjate qué ironía, él defendía esos aumentos diciendo: yo necesito gente que tenga la cabeza 100% puesta en ACE. Porque acá venimos a transformar, a mejorar, acá necesitamos gente que esté 100% pensando en ACE, por eso le tengo que pagar bien. Y él resulta que tiene 8 ingresos. Entonces, esa es la cuestión que te digo, que el presidente, me parece, Danza, es un presidente cuestionado.
y va a seguir para adelante si en caso que siga, que se resuelva de esa manera y que desde nuestro punto de vista la actividad parlamentaria no siga en el caso de la interpelación, va a ser un presidente cuestionado por todo esto que te estoy diciendo. Me parece que los antecedentes y cómo llegamos hasta acá no han sido de la mejor manera. Y no han sido de la mejor manera porque el presidente Danza, el presidente de ACE, antes de asumir, empieza mirando por el retrovisor. Vos cuando te dan el honor de dirigir ACE, te daban para construir y fueron para destruir. Porque fueron mirando con el retrovisor. Al presupuesto, cuando vino la delegación de ACE, trajo fotos de policlínicas con humedades. Esa era la preocupación. Las policlínicas con humedades. Vinieron a mostrarnos cómo estaban las policlínicas con humedades. Cuando todo el mundo que conoce ACE, que sabe que hay 900 puntos de atención, sabes que tu desafío es mejorar y entregar menos humedad de las que vos recibís, que fue lo que hicimos nosotros. Entregamos menos paredes con humedad de las que recibimos. Ahora, si tu prioridad, en vez de mostrar tus planes hacia adelante, es ir a mostrar las paredes con humedad, es ir con el retrovisor y es ir constantemente en esa disputa y en esa mirada de destrucción en vez de construcción, y después todo este relato que te hago de sucesiones en estos meses de cuestiones complicadas, hacen que el presidente Danza no nos merezca la confianza y sea un presidente cuestionado. Ahora, ya que abriste esa puerta, vamos a hablar de decisiones tomadas por las actuales autoridades de ACE, que más allá de lo que pase con Danza, da la impresión de que en ese sentido tienen alineamiento, por lo que esta tónica se va a mantener, con respecto a, digamos, en algunos casos, contratos firmados durante el gobierno pasado o decisiones tomadas durante el gobierno pasado. Ejemplo, bien reciente, la semana pasada ACE rescindió el convenio de complementación que tenía con Círculo Católico por compra de servicios. Recién acá el diputado Galo, que no forma parte de la conducción de ACE, pero integra la bancada oficialista y es médico además, explicó o profundizó en algo que marcó el vicepresidente de ACE, Daniel Olesker, que salió a hablar de esto públicamente la semana pasada, en el sentido de que es parte de un proceso que se define como de destercerización, digamos, ¿no? Es decir, que no solo pasó o pasará con Círculo Católico, sino que es posible que se tomen decisiones similares con otras prestadoras a futuro para sustituir estos convenios por convenios públicos, digamos, Estado. Para empezar, ¿qué mirada tenés con respecto a la decisión que tomó Estado Público la semana pasada acerca exclusivamente de Círculo Católico? No, la decisión de continuar convenios o descontinuar convenios es de las autoridades. Tienen legítimo derecho a poder decidir sobre cómo van a prestar el servicio. Mi tarea es controlar de que el servicio se preste. Te pongo un ejemplo. Danza, en abril, salió a denunciar que se contrataba una ambulancia para vía pública y que era carísima, que ACE no podía pagar ese precio, que le parecía un exceso la ambulancia que se estaba contratando para la atención en vía pública, o sea, la atención de la gente en calle. Él sacó la ambulancia. Todos conocemos el desenlace después de lo que pasó en invierno. Tú me podrás decir, bueno, pero no es directamente... Tú me podrás decir directamente, quizás no es, no podría, o podría haber sucedido lo mismo si estaba la ambulancia. Ahí está saludando a las muertes de personas en calle. Exactamente, ¿no? Nunca lo vamos a saber. Ahora, había una ambulancia de ACE más dedicada a la gente en calle que Danza sacó y no restableció el servicio. No es que se hizo con ambulancias propias. Esa ambulancia se sacó y no se repuso. Entonces, se sacó también una que estaba en el Centro de Políticas Públicas de Casaballe, donde la policía, sobre todo, y los equipos de Mides, llevaban a la gente en calle a revisiones ahí en ese lugar. Esa se sacó. Y después, no es directamente adjudicable, pero después los hechos están. O sea, y no se repuso con otro servicio de ACE. Entonces, ahora, yendo a los convenios, la actual directiva tiene legítimo derecho a decidir cómo va a prestar el servicio. Si lo va a hacer mediante convenios, como estaban haciéndose, como venían del pasado otros convenios por compra de cama, o va a conveniar también, porque no dice que no va a conveniar con instituciones públicas. Sí. Entonces, son decisiones. Si ellos pueden dar el servicio mediante recursos propios y convenios con instituciones públicas, está perfecto. Ahora, el servicio tiene que seguir dándose. La decisión de las anteriores autoridades era los convenios con las instituciones que ya venían funcionando, que venían de administraciones anteriores todavía. Entonces, ahí es lo que tienen legítimo derecho. Vamos a estar controlando que los servicios se den, porque no nos olvidemos que este invierno, en algunos puntos, en algunos centros de atención, hubo saturación, y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios médicos, las propias autoridades de los centros asistenciales, donde hablaban que tenían saturación de camas de internación. Entonces, es delicado porque vos cualquier decisión de esta
afecta a la salud de la gente. Ahora, esa saturación se daba con los convenios que venían de antes corriendo todavía, Bueno, tengo pero entendido, no sé cuánta derivación había, yo ahí no lo manejo. Lo que sé que hubo saturación. Porque públicamente lo manejaron las autoridades. Para profundizar en este tema en el que estamos entrando, recién el diputado Galo dijo que hubo en los últimos 2 años, él habló particularmente de 2023 y 2024, los últimos 2 años enteros de la administración pasada, un incremento en la compra de servicios al sector privado, que se podría dividir para determinar a qué instituciones se les compró en Montevideo de un lado, Interior del otro, y que en Montevideo en particular hubo un par de instituciones que fueron las que recibieron más compras de servicios, de las cuales estuvo en la punta Círculo Católico por servicios de camas de CTI, de camas de cuidados moderados y también de imagenología. Fuiste subsecretario de Salud Pública, no recuerdo si durante toda la gestión. Me tocó todo. Ahí está, los 5 años. Bueno, está bien, el MSP no es ACE, pero me imagino que hay ahí un continuo seguimiento de las decisiones. ¿Cómo se explica en el caso de Círculo Católico ese incremento en las compras? Por lo que hemos conversado con las anteriores autoridades de ACE, y creo que el diputado Galo recién te lo decía, o vos se lo preguntaste, porque ACE venía con un convenio con Casa de Galicia, un convenio con el Círculo Católico y después firma también uno con el CASMU. Se suman esos 2 convenios y eso ya da un aumento de por sí. O sea, y también hay algo que nadie está manejando, que es un aumento de la demanda asistencial, que está medido. Nosotros lo medimos desde la JUNASA, el aumento de la demanda después de la pandemia. Y es una demanda que hasta los propios prestadores privados han hecho notas de prensa sobre el aumento de la demanda en el periodo pasado y que no se ajustó la cápita, que es el mecanismo por el cual cobran. O sea que hay un aumento de la demanda asistencial. Pero a su vez, todas estas cuestiones que se hacen referencia, el directorio anterior, Leonardo Cipriani y Marcelo Sosa, se pusieron a disposición del Parlamento y a disposición de ACE para que lo llamen. Si están estas dudas, que pueden ser legítimas o no, que lo llamen, que den las explicaciones. ¿Por qué no lo están llamando? Galo marcó, cuando yo le planteé lo de, bueno, pero no tendrá que ver el aumento de compras al Círculo Católico con el hecho de que el Círculo Católico entre el 23 y el 24 sumó al sanatorio Galicia, ex Casa de Galicia, a su infraestructura. Y él dijo, bueno, habría que verlo, pero en 2024, es decir, marcó que en el 2024 hay un aumento franco, lo dijo así, que ahí lo que yo interpreto es que él entiende que ese aumento está incluso por encima de lo que podría sumársele a Círculo Católico vía ex Casa de Galicia. Te reitero, que llamen a las anteriores autoridades que están a disposición, porque no es que se están escondiendo, ni es que no tienen la información, y que brinden las explicaciones, porque aparte ellos tuvieron la iniciativa de ponerse a disposición, le mandaron la carta al directorio de ACE y al Parlamento para decir, se están hablando cuestiones, porque hasta ahora también los trascendidos están saliendo a través de operadores políticos, como es el diputado Galo, como son distintos actores políticos, no operadores, actores políticos, están saliendo las cuestiones de las compras de ACE, y hasta ahora no hemos visto informes tampoco, ni las famosas auditorías no se han concluido, no se mandaron al Parlamento. Entonces, me parece que desde ACE enviar estos mensajes, estas afirmaciones, realizar estas investigaciones sin citar a los involucrados, que son el directorio anterior de ACE, me parece que cuál es el mensaje o qué es lo que se está buscando atrás de todo esto. Porque la información supongo que tiene una explicación y que eso lo quieren decir. A mí me habían comentado en su momento que tenía más del 70% de ocupación esas camas que se están contratando. Entonces que están justificadas esa compra. También que no hubo ninguna observación del Tribunal de Cuentas de la República sobre esas contrataciones. ¿Y qué opinión te merece esto que cuestiona el actual gobierno de que había una serie de camas que entraban dentro de lo que se define como tarifa plana? Se pagaba un dinero se ocupasen o no se ocupasen, marcando eso como un problema y señalando que había otras formas de resolverlo, que son las que este gobierno dice está llevando adelante. Bueno, son opciones. Este gobierno lo va a resolver, lo plantea resolver de otra forma. Esto se había hecho convenio de ese mecanismo de tarifa plana, que hay que revisar desde cuándo vienen los contratos de tarifa plana. Yo no lo tengo claro, pero hay que revisarlo. Me consta porque... ¿Qué sugerís ahí? ¿Que venía de antes del gobierno anterior? Me consta porque formo parte del Fondo Nacional de Recursos, o formé parte del Fondo Nacional de Recursos, que el Fondo Nacional de Recursos tenía el mismo mecanismo de contratación con los laboratorios de tarifa plana. Entonces, estos contratos de tarifa plana hay que ver si tuvo ocupación o no. Por lo que a mí me habían informado, más del 70% de las camas habían sido ocupadas, o sea que había sido justificado porque a nivel del Ministerio de Salud Pública
con más de un 85% se habla de saturación, porque siempre hay que tener un buffer por cuestiones que puedan surgir, como distintas cuestiones sanitarias, o que siempre hay que tener un buffer en las instituciones de salud. Ahora, si hay cuestionamientos, llamen a las autoridades de ACE, a las ex autoridades, están a disposición, están esperando que lo citen. ¿Por qué no lo citan? Si están todas estas dudas, ¿por qué no lo citan y le dicen, mirá, tenemos esta información, queremos, para la investigación administrativa que estamos haciendo, cuáles fueron los motivos, cuáles fueron las explicaciones? Porque según tengo entendido, estos convenios se votaron también por los representantes sociales, que son los que, según el Frente Amplio y según la ley de ACE, son los que hacen el contralor en ACE en el directorio. De las personas usuarias y de las personas trabajadoras. Exacto. Y el Tribunal de Cuentas no lo observó. Ahora, José Luis. Y hoy se anunció una investigación del Ministerio de Salud Pública, sí, que el Ministerio también, nosotros esos convenios los validamos, porque pasó por distintas direcciones del Ministerio de Salud Pública, pasó por la DIGECOR, pasó por la JUNASA, pasó por las áreas técnicas, y se evaluaron, y esos convenios se validaron. Me quiero detener ahí porque es nota que hoy publica El Observador, ¿no? Y de alguna forma hay cuestionamientos no solo a la conducción anterior de ACE, sino también a la conducción anterior del Ministerio de Salud Pública, en la que vos estabas, ¿no? Después de una larga explicación, El Observador publica que en las últimas horas la actual conducción del Ministerio le respondió a ACE entendiendo que hay mérito para encomendar una investigación administrativa, dado que los procedimientos de contratación de servicios no fueron iguales para Círculo Católico respecto a CASMU, esto según reconstruyó El Observador. Esto es, volviendo a la cuestión de la contratación de servicios en el periodo pasado, se cuestionan algunos aspectos de los que ya hablamos, pero también se dice, se le contrató a Círculo Católico y a CASMU, pero con criterios distintos que podrían haber beneficiado a Círculo Católico. Concretamente, ¿cuáles eran los criterios para seleccionar qué servicio y por qué cuantía se contrataba con una o con otra? Ahí, si la ministra tiene indicios o tiene necesidad de proceder a investigación, me parece perfecto. Ahora, estos convenios que el Ministerio avala, lo avala en base a informes técnicos de las dos áreas que te cité, de la DIGECOR y de la JUNASA. La DIGECOR, la Dirección General de Coordinación del Ministerio de Salud Pública, la Junta Nacional de Salud, que después pasa a ser la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud. Son las áreas técnicas que vienen evaluando estos convenios desde toda la vida, desde que se crea ACE y que se crean los convenios de complementación. Y esas áreas técnicas son las que evalúan todas estas cuestiones que el Ministerio tiene que evaluar. ¿Pero tienen total autonomía política o están sujetas a control? Son técnicos. Y es más, vienen de la administración anterior a la nuestra. Pero en la JUNASA, por ejemplo, hay un presidente o presidenta que es político, digamos. Claro, ¿no? pero los técnicos que hacen los informes vienen de las administraciones anteriores. Entonces, hay que ver esos informes. Yo, la verdad, estamos hablando del 2022, no recuerdo los informes. Ahora, si se eleva con informe favorable, no hay otra que validar los convenios. Eso fue lo que sucedió. Pero ¿sabes qué pasa? A mí me gustaría que la ministra haga investigaciones administrativas, por ejemplo, de la ambulancia que esperó, la persona que esperó 22 horas una ambulancia en Ciudad del Plata y falleció luego en el Maciel. Espero que se haya abierto una investigación administrativa también sobre eso. Porque es lo que te digo, están pendientes del retrovisor y no están pendientes de gobernar. Y los eligieron para gobernar, para solucionar los problemas de la gente. Está bien con las investigaciones y que se investigue si hay indicios, está todo bárbaro. Ahora, pongan el acento donde lo tienen que poner. Porque en el invierno murieron 8 personas en la calle. Porque los centros de salud estuvieron saturados. Porque una persona tuvo que ser arrastrada en una alfombra porque una ambulancia de ACE no fue. Esperó 6 horas una ambulancia y no fue y la arrastraron en una alfombra. Porque una mujer falleció porque demoró 22 horas una ambulancia en ir a buscarla. Entonces, vamos arriba, gobiernen, que para eso les eligieron. Para cerrar, José Luis, se lo pregunté a Galo recién y es inevitable en este caso, ¿no? El hecho de que Cipriani, antes de ser presidente de ACE, haya sido director técnico del Círculo Católico y que luego de dejar ACE, que dejó el cargo algo antes del final del gobierno anterior, el 5 de agosto de este año, 2025, haya sido designado otra vez por Círculo Católico como coordinador asistencial para el primer y segundo nivel de atención en policlínicos y sanatorios de Montevideo y el interior, y al día siguiente, el 6 de agosto, también como médico de medicina general en el policlínico de Las Piedras. ¿Es un problema para el Partido Nacional al momento, por ejemplo, de explicar por qué se contrató tanto a Círculo Católico en el periodo pasado? Y no. Primero porque, según tengo entendido, Cipriani se abstenía, no participaba ni de las negociaciones ni de la votación, salía del directorio, abría la puerta y se iba.
y votaba al resto de los integrantes, que no tienen ningún tipo de cuestión con nadie, con ningún otro prestador, ni con el círculo. Y lo segundo, de que si hay algún cuestionamiento, consulten a Cipriani. Y lo tercero, ¿por qué no revisamos también autoridades o ex autoridades que luego volvieron a la actividad privada? ¿Dónde volvieron? ¿A qué aludís ahí? No, digo en general, uno entiende que cuando proviene de la salud y está en un cargo de gestión de un prestador y eso renuncia para dedicarse a la actividad pública por un tiempo, que es lo que tendría que haber hecho Danza, y luego cuando se reinserta a la actividad privada, porque Cipriani no continúa en la actividad pública, es de pensar que puede ser una opción volver al mismo lugar donde estaba, o volver al mismo prestador donde estaba. ¿Por qué no? Claro, pasa que en este caso vuelve a un prestador en el que había estado antes, que durante su gestión recibió muchas más compras que las que recibía antes, más allá de que él se haya abstenido. Pero que es no haya un prestador que adquirió a otro prestador, que también tenía compras de ACE. Y la adquisición, déjame, porque esto también me involucra, fue a través de un remate público, porque he escuchado a actores políticos hablar de la adquisición y poner otra vez manto de duda sobre eso. Ahí hablas de la adquisición del sanatorio Casa Galicia. Fue un remate donde hubo puja. ¿Qué quiere decir que hubo puja? Que acá no hubo el señor de la derecha ni el señor de la izquierda. Acá hubo prestadores que pujaron para comprar. Y lo termina comprando el Círculo porque adquirió la mayor cantidad de socios. ¿Y por qué adquiere la mayor cantidad de socios el Círculo Católico? Porque en la ley, que como bien decía el diputado Galo, fue propuesta por el Frente Amplio, porque a Salinas y a mí el que nos trae el borrador de la ley es Olesker, con Galo y con el resto del Frente Amplio, propone darle 30 días a los usuarios para que se puedan cambiar de prestador. Y en esos 30 días están los registros, el padrón se mueve hacia el Círculo Católico. Y ahí hubo alguien que indujo a miles de personas que se vayan al Círculo, nadie. Ahí hubo alguna preferencia, el ministerio sacó algún cartel de decir váyanse al Círculo, nadie. La gente se fue hacia el Círculo porque en la libertad de elección de entre esos 4 prestadores se tiende a concentrar siempre en el más grande. Y el más grande era el Círculo. Entonces, ahí termina el Círculo con la mayor cantidad de socios, ahí hace que tenga una necesidad el Círculo de un prestador o de un sanatorio más grande para poder atender a esa masa social, ahí entra el remate, se habla del préstamo del BROW. El préstamo del BROW no existe para la compra del sanatorio porque el Círculo Católico lo paga con un cheque del Santander y paga el 10%, que son las condiciones que puso el IDECO, que es quien era el síndico en el remate de Casa Galicia. Consumidor. Exacto, era el síndico del remate del sanatorio. Las condiciones es que tiene que poner el 10%, cualquier prestador que lo fuera a comprar, el 10% efectivo y el resto pagarlo con cápitas. Entonces todos los prestadores tenían la misma opción. No es que preferimos a uno o a otro, y hubo puja en ese remate. Entonces, cuando esto es así, y luego se sigue con este tema, y se sigue, y ahora ganaron la elección legítimamente y son elegidos para gobernar, vemos que no se están haciendo cargo y están con la mirada puesta en el retrovisor en vez de mirar para adelante. José Luis Adjian, ex subsecretario de Salud Pública, diputado del Partido Nacional por Montevideo. Muchas gracias por a ustedes. La visita a la mañana. Volveremos a tomar un café en cualquier momento. Hasta la próxima. Gracias.